El capítulo de hoy continúa con una serie de consejos ininterrumpidos de los cuales algunos pues ya se han repetido. Todos son importantes ya que nos ayudan a ser más sabios, a llevarnos mejor unos con otros y a prepararnos para el cielo. Veamos, dice el verso 1, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Notemos que el verso dice el hijo sabio, es decir, también está el hijo insensato. Es posible que Salomón cuando da este consejo está recordando la situación vivida en su misma casa con aquellos hermanos que él tuvo, Amnón y Absalón, quienes habían rechazado el consejo de David y siguieron por el mal camino cosechando trágicas consecuencias. Murieron jóvenes por no seguir el consejo de su padre. Sin embargo, Salomón siempre escuchaba a su papá y a su mamá y entonces fue premiado. El verso 2 dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Y dice el verso 3, el que guarda su boca guarda su vida. En varias ocasiones, tanto Salomón como David se refieren al poder positivo y negativo que tiene nuestra lengua, nuestras palabras. Santiago dice que si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Una sola palabra puede encender un gran fuego que muchas veces ya no puede apagarse. Luego el verso 7 dice, hay quienes presumen de ricos y no tienen nada. Y sin embargo también hay otros que pasan por pobres y tienen muchas riquezas. Esto también es una gran verdad. El versículo nos habla de la insensatez de aparentar lo que no se tiene y de vivir, en este caso el otro grupo, que sí tienen, ¿verdad? No aparentan y sin embargo viven como pobres sin disfrutar lo que ellos tienen. Por un lado están los que no teniendo buscan vivir como si tuviesen y no llegan o no gozan de la sencillez de la vida real. Pero por otro lado están los que teniendo tantas riquezas para vivir y disfrutar, ellos la guardan. ¿Y para qué la guardan? Pues sin darse cuenta la guardan para que otros la disfruten después cuando ellos ya han muerto sin gozar de lo que Dios les dio. Luego está el verso 13 que dice, el que menosprecia el precepto se perderá, el que obedece el mandamiento será recompensado. Este versículo habla de la importancia de escuchar a Dios y de obedecer y aplicar su palabra en las situaciones de la vida. Hay muchos que deciden obedecer parte de la Biblia e ignorar otros puntos vitales de ella. Eso no conviene. Acá el versículo dice que cuando escuchamos los preceptos, todos los preceptos de Dios, entonces prosperamos. La palabra aquí, precepto y mandamiento, sugieren obediencia total y no parcial. Las leyes de un país, por ejemplo, si no se acatan, nos meten en serias dificultades, cuanto más los preceptos de Dios. Si en un país nosotros desobedecemos una ley de tránsito, por ejemplo, de tantas hay, pues nos metemos en problemas. Lo mismo sucede con el Señor. Santiago capítulo 2 dice, porque cualquiera que guarda los mandamientos de Dios, pero ofenden en un punto de la ley, se hacen culpables de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si tú cometes adulterio, no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, dice acá el profeta. El verso 24 dice, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige a tiempo. No es fácil aplicar castigo o aplicar disciplina en casa con los hijos. A veces duele, pero es necesario. Es necesario para que nuestros hijos vayan por el mejor camino. Salomón aplica varios consejos en esta dirección. El trabajo de los padres en la formación de los hijos es vital. Muchos padres tendemos a cometer la equivocación de no corregir a nuestros niños cuando hacen lo incorrecto porque suponemos amarlos. Desde pequeños ellos notan si tienen libertad
o restricciones sobre su comportamiento. La obediencia a la autoridad paternal debería inculcarse desde la infancia y cultivarse en la juventud en nuestros hijos. Es imposible describir el mal que resulta de dejar a un niño librado a su propia voluntad. Es un pecado tolerar a un hijo cuando es joven y luego se descarría. Un hijo debiera ser mantenido siempre bajo dominio de sus padres. Y cuando sean grandes, ellos lo agradecerán. Por eso el proverbista dice que cuando no existe disciplina en casa, matamos a los hijos, porque cuando sean grandes tomarán decisiones que los conducirán rápidamente a la muerte. Mis amigos, cuando estudiamos y analizamos con cuidado cada verso, cada proverbio, vemos que son consejos sabios de Dios, consejos para nosotros. Y cuando nosotros los analizamos, reconocemos que tenemos fallas como padres, como cristianos, como esposos, como ciudadanos. Sin embargo, también la Biblia nos dice que podemos mejorar. Todos tenemos la oportunidad de aprovechar estos sabios consejos que nos fueron escritos para nuestra admonición y tenemos el privilegio entonces de estudiarlos y mejorar nuestra vida, nuestro estilo de vida. Yo quiero invitarte para que sigamos estudiando juntos con oración y así cada día ser mejores y crecer en la gracia de Cristo y vivir para el Señor y vivir especialmente según su voluntad. Y cuando hagamos eso, por supuesto que nos irá bien en todas las cosas. Que Dios te bendiga, que pases un hermoso día.